En una cena familiar, mi abuela me miró y preguntó, ¿te alcanzan los $1,500 que te mando cada mes? Yo respondí, ¿qué dinero? Todos giraron hacia mis padres, que se quedaron helados. La voz serena de mi abuela exigió explicaciones. Y lo que pasó después rompió a la familia. Todo comenzó una noche durante una cena familiar. Estábamos todos sentados a la mesa, cuando mi abuela me miró directo a los ojos y, con ese tono tranquilo pero firme que siempre tuvo, me preguntó. Dime, ¿te alcanza con los $1,500 que te envío cada mes? Me le quedé viendo, confundido, y respondí lo único que podía. ¿Qué dinero? En ese momento, fue como si alguien hubiera detenido el tiempo. Todos voltearon a ver a mis padres. Se quedaron pálidos, congelados. El ambiente se volvió tenso al instante. Y con esa calma peligrosa que usaba cuando algo la indignaba, mi abuela exigió una explicación. Lo que pasó después, terminó por partir a mi familia en dos. Aquella noche no era cualquier ocasión, era el cumpleaños número 75 de mi abuela Claudia. Todos estábamos reunidos en su casa para celebrarlo. Siempre me gustó su casa. Tenía algo especial, fotos antiguas colgadas en las paredes, muebles con historia, y ese aroma a flores frescas que ella cuidaba como si fueran tesoros. Yo llegué un poco tarde. Venía molido después de mi segundo turno lavando platos en un restaurante. Estaba exhausto, pero ver a mi abuela siempre me devolvía un poco de vida. Ella tenía esa energía que te hacía sentir que todo iba a estar bien, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. La mesa estaba repleta de comida, pastel de carne, ensaladas variadas, papas horneadas, y ese flan casero que siempre causaba discusiones por quién se servía el último pedazo. Estaban mis padres, mi hermano Lucas, el tío Víctor con su esposa, y mi prima Rosita. Todos charlaban animadamente, se reían menos yo. Como de costumbre, me mantenía callado. Nunca fui el alma de las fiestas familiares. Siempre sentí que era invisible, especialmente al lado de Lucas, el hijo perfecto, el que siempre parecía tener todo bajo control. Todo marchaba como siempre hasta que mi abuela lanzó la pregunta que lo cambió todo. Hijo, ¿te están alcanzando los $1,500 que te mando todos los meses? Si necesitas más, solo dime. Fue como una explosión silenciosa. Todos dejaron de hablar al instante. El sonido de un vaso rompiéndose, uno que mi madre dejó caer de la sorpresa, retumbó como un disparo. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Qué dinero? Repetí, totalmente perdido. ¿$1,500 al mes? Yo apenas podía cubrir los gastos de un pequeño departamento, estudiando a medias y partiéndome el lomo en 2 trabajos. La expresión de mi abuela cambió. Frunció el ceño, se volvió hacia mis padres, que estaban sentados al otro lado de la mesa. Claudia, no es el momento, intentó cortar mi padre, incómodo, mientras se limpiaba la boca con una servilleta. Pero mi abuela no era de las que se dejaban mandar a callar. No, Ricardo. Desde hace 2 años he estado enviando ese dinero a la cuenta que me diste, Elena, dijo, mirando fijamente a mi madre. Elena, mi madre, parecía querer desaparecer en ese mismo instante. Abuela, yo nunca vi ni un centavo de eso, dije, con la voz temblorosa. Y de ahí, todo se fue al carajo. Mi tío Víctor empezó a preguntar qué estaba pasando, Rosita me miraba confundida, y Lucas, bueno, por primera vez no tenía una respuesta lista. Se quedó viendo su plato como si ahí pudiera esconderse del desastre. Mi abuela insistía, exigiendo la verdad, mientras mis padres apenas murmuraban excusas sobre supuestos errores bancarios. Pero sus rostros decían otra cosa. Había algo más, algo que no estaban contando. Lo sentía en el aire. Esa misma noche, mi abuela me pidió que me quedara en su casa. No estaba en condiciones de regresar a mi departamento con toda esa confusión dando vueltas en la cabeza. Después de la cena, mientras fregábamos los platos, ella me tomó de la mano y me dijo: Vamos a aclarar esto. Nadie se mete con mi familia, y mucho menos contigo. Me sentí un poco más tranquilo con esas palabras, pero el insomnio me ganó. Me pasé la noche intentando entender por qué mis propios padres harían algo así. Siempre creí que ellos eran responsables. Mi padre trabajaba en una aseguradora, mi madre era contadora. Supuestamente, tenían sus cosas en orden. Pero mientras más pensaba, más recordaba detalles que nunca cuadraron. Lucas siempre tenía ropa nueva, viajaba con frecuencia, y el año pasado se compró un auto nuevo. Yo, en cambio, tenía que hacer malabares para pagar mis libros de texto. A la mañana siguiente, mi abuela me llevó a su estudio, ese cuarto donde guardaba todos sus documentos importantes.
Estaba lleno de libros, carpetas, sobres con papeles. Me mostró los comprobantes de las transferencias. Todos los meses, desde hacía 2 años, había estado enviando exactamente $1.500 a una cuenta que creyó que era mía. Pero ese número de cuenta no me sonaba para nada. Llamamos al banco, y después de hablar con un gerente, nos confirmaron lo peor: el dinero estaba yendo a una cuenta a nombre de mi madre. Sentí un vacío en el pecho. Mis propios padres habían estado usando el dinero que mi abuela me mandaba. No lograba entender por qué. ¿Para qué lo necesitaban? Cuando le conté a mi abuela, ella no se alteró. Solo dijo con calma: vamos a hablar con ellos. Pero antes, me pidió una promesa. No dejes que esto te hunda. Le dije que sí con la cabeza, aunque por dentro me sentía hecho pedazos. Esa misma tarde, organizó una reunión privada en su casa. Solo estaríamos nosotros, mis padres y Lucas. El tío Víctor quiso sumarse, pero mi abuela le pidió que se mantuviera al margen. Cuando mis padres llegaron, se notaban incómodos. Sabían que no podían salir bien parados de esto. Mi madre intentó justificarlo todo diciendo que habían usado el dinero para gastos familiares, pero mi abuela la interrumpió con dureza. No mientas, Elena. Ese dinero era para mi nieto. Quiero la verdad. Mi padre terminó confesando. Dijo que usaron el dinero para ayudar a Lucas. Él lo necesitaba, explicó, como si eso lo excusara. Lucas, por su parte, aseguró que no sabía de dónde venía el dinero, que solo lo usaba. Pero no le creí. Había algo en su expresión que lo delataba. Culpa, quizás. O vergüenza. Yo quería explotar, pero algo me detuvo. Sabía que esto era más profundo de lo que parecía. Y no me equivocaba. Esa noche, con ayuda de Elena, mi prima y aliada de toda la vida, empezamos a revisar. Ella era buena con las computadoras y sabía cómo buscar. Encontramos una carpeta en la casa de mi abuela con estados de cuenta antiguos que mis padres habían olvidado. Ahí estaban: pagos extraños a una empresa desconocida, transferencias frecuentes a una cuenta que, según Elena, estaba a nombre de Lucas. Y luego, lo más grave, un correo. En la computadora de mi madre, que había dejado abierta días antes, Elena encontró una notificación de un préstamo a mi nombre. Por $25,000. Yo jamás pedí un préstamo. Ni siquiera tenía historial crediticio suficiente. Me invadió una furia que no puedo describir. Alguien había usado mi identidad. Y no era difícil imaginar quién. Lucas, el hijo brillante, estaba metido hasta el cuello. Y mis padres lo habían encubierto. Quise enfrentarlos de inmediato, pero Elena me detuvo. Necesitamos pruebas concretas, me dijo. Mi abuela, que había escuchado todo desde la puerta, solo dijo: vamos a arreglar esto. Pero lo haremos bien. Esa noche no dormí. La cena de cumpleaños, que se suponía debía ser una celebración, terminó revelando una traición que jamás imaginé. Y lo peor, sabía que aún no había salido toda la verdad a la luz. Con mi abuela y Elena respaldándome, sabía que podía enfrentar lo que viniera, aunque eso significara perder a mi familia en el proceso. Al día siguiente, me desperté con los ojos hinchados y la cabeza hecha trizas. Apenas podía pensar. La noche anterior había sido un torbellino. Mi abuela ya estaba en la cocina, preparando café como si fuera una mañana cualquiera. Pero su expresión la delataba: estaba furiosa por dentro, aunque lo manejaba con una calma que solo los años te enseñan. Hoy nos vamos a mover rápido, hijo, me dijo mientras me pasaba una taza caliente. No pienso dejar que esto quede así. Poco después llegó Elena, con su laptop bajo el brazo y una expresión decidida. Podías ver en sus ojos que estaba lista para dar pelea. Los tres nos sentamos a organizar un plan. Teníamos que seguir investigando, pero con mucho cuidado. No podíamos arriesgarnos a que mis padres o Lucas se dieran cuenta antes de tener pruebas contundentes. Elena se puso manos a la obra revisando los estados de cuenta que habíamos encontrado. Yo siempre he sido pésimo con los números, pero ella los leía como si fueran un mapa. No tardó en encontrar transferencias extrañas, no solo a la cuenta de Lucas, sino también a una empresa llamada Inversiones del Futuro. El nombre ya sonaba sospechoso, como uno de esos fraudes disfrazados de oportunidad. Esto no huele bien, dijo Elena, frunciendo el ceño. Buscamos en Internet, pero apenas había una página web mal hecha, llena de promesas absurdas sobre ganancias garantizadas. Me dio un mal presentimiento inmediato. ¿En qué diablos se había metido Lucas? Mi abuela no perdió el tiempo. Llamó a su abogado, don Manuel, un hombre mayor,
De esos que han visto demasiadas cosas como para escandalizarse fácilmente. Le contamos todo, el dinero desaparecido, el préstamo a mi nombre, las transferencias extrañas. Esto es grave, dijo mientras se ajustaba los lentes. Con los recibos de Claudia y las pruebas que consigan, podemos construir un caso sólido. Mi abuela asintió, pero se notaba que todo esto la afectaba profundamente. Ella siempre había sido el corazón de la familia, y ahora la estaban haciendo pedazos desde adentro. Más tarde ese mismo día, Elena y yo fuimos a mi departamento en busca de más pistas. Empecé a revisar una vieja caja llena de documentos personales. Encontré mi certificado de nacimiento, mi pasaporte y una copia de mi cédula que no recordaba haber hecho. Esto está raro, le dije a Elena, mostrándosela. Ella la revisó, y su cara cambió de inmediato. Esto no es una copia cualquiera. Mira la fecha, fue hecha hace 6 meses, y tú no has renovado nada en años. Sentí un puñal en el estómago. Alguien había usado mis datos, y todo apuntaba en una dirección, Lucas. Esa noche decidí hablar con mi prometida, Valeria. Le conté todo, el dinero de mi abuela, el préstamo que nunca pedí, lo que habíamos descubierto. Esperaba que me apoyara, que entendiera que yo también era víctima. Pero su reacción me dejó frío. ¿Cómo es que no sabías nada? Me soltó con un tono que me hizo sentir como un completo idiota. Intenté explicarle, pero no me dio espacio. No sé si puedo estar con alguien con una familia así, dijo antes de irse. Me quedé ahí, en el sofá, viendo la pared como un tonto, sintiendo que otra parte de mi vida se desmoronaba frente a mí. Esa misma noche, Elena me llamó. Había logrado entrar al correo de Lucas. Usó la contraseña más obvia del mundo, Lucas 123. Nunca fue muy creativo con esas cosas. Ahí encontró correos de inversiones del futuro, confirmando que Lucas había invertido miles de dólares en un supuesto proyecto inmobiliario. Pero lo más grave fue un correo del banco. Decía que el préstamo de $25,000 a mi nombre estaba atrasado. Con intereses, la deuda ya superaba los $40,000. Esto no es solo el dinero de tu abuela, me dijo Elena. Lucas está usando tu nombre para financiar su estilo de vida. Me hervía la sangre. Quería ir directo a su casa y ponerle los puntos sobre las íes, pero Elena me frenó. Si lo confrontas ahora, va a taparlo todo. Necesitamos más pruebas. Y tenía razón, aunque la rabia me carcomía por dentro. Mi hermano, el que siempre salía limpio, me había robado el futuro. Y mis padres lo habían permitido. ¿Cómo podían hacerme esto? Al día siguiente, mi abuela me llevó a una reunión con don Manuel y un investigador privado que ella misma había contratado. El tipo era flaco, con cara de sabueso viejo. Nos prometió que rastrearía cada movimiento en las cuentas de mi madre y en las de Lucas. Dame unos días, dijo. Si hay algo turbio, lo voy a encontrar. Mi abuela ni lo dudó. Le firmó un cheque al instante. Haga lo que tenga que hacer. Me sentí como en medio de una película de crímenes familiares, pero al menos ya no estaba solo. Intenté volver a mi rutina, pero era imposible concentrarme. En el restaurante, me equivocaba con los pedidos y hasta rompí un par de platos. Mi jefe me advirtió que si seguía así, me despediría. En la universidad, no podía mantener la mente enfocada. Mis compañeros notaban que algo andaba mal, pero no quise contar nada. Solo Elena y mi abuela sabían todo, y hablar con ellas era lo único que me mantenía cuerdo. Un par de días después, el investigador nos llamó. Había encontrado algo gordo. No solo Lucas había usado el dinero de mi abuela y el préstamo. También había empeñado varias cosas, incluyendo el anillo de compromiso que yo le había dado a Valeria. Resulta que, en una de sus visitas a mi departamento, me pidió el anillo diciendo que era por una emergencia. Como un idiota, no lo cuestioné. Ahora entendía por qué Valeria no quería saber nada más de mí. No solo estaba lidiando con una traición familiar, sino que ella pensaba que yo estaba involucrado en todo ese desastre. Y como si fuera poco, el investigador descubrió que Inversiones del Futuro era una pantalla. La empresa estaba a nombre de un viejo amigo de Lucas con antecedentes por estafa. El dinero invertido en realidad se transfería a una cuenta en el extranjero. No había ningún proyecto inmobiliario. Todo era una estafa. Y Lucas estaba metido hasta el cuello. Pero lo más duro fue descubrir que mis padres sabían más de lo que admitieron. El investigador encontró mensajes entre mi madre y Lucas. En uno de ellos, ella le decía que debía tener más cuidado y que no podían seguir usando el dinero de Claudia sin consecuencias. Cuando le mostré todo eso a mi abuela, se quedó en silencio durante varios minutos.
Se le notaba el dolor en la mirada. Finalmente, con la voz temblorosa, dijo: «Jamás imaginé que mi hija caería tan bajo». Pero no dejó que el dolor la venciera. Se incorporó, respiró hondo y me miró directo a los ojos. «Vamos a enfrentarlos», dijo. «Pero primero, vamos a protegerte». Con la ayuda de don Manuel, presentamos una denuncia formal por fraude de identidad. También se iniciaron los trámites para congelar las cuentas de Lucas y las de mis padres que estuvieran relacionadas. Iniciamos el proceso para recuperar lo que se pudiera del dinero robado. Esa noche, mi abuela me sentó en el sofá de su sala, me sirvió otra taza de café, y me dio una lección que nunca voy a olvidar. «Hijo, la familia no siempre es lo que uno espera. A veces, las personas que más amas son las que más te lastiman. Pero tú eres más fuerte que esto. No dejes que te definan». Me quedé pensando en sus palabras mucho rato. Tenían razón. Pero aún así, el vacío seguía ahí. La gente en la que más confiaba me había traicionado. Y lo peor era que aún no sabía qué más podían estar ocultando. Elena siguió escarbando y encontró más cosas. Esta vez, eran mensajes que Lucas había enviado desde su celular, sincronizados con su laptop. Hablaban de cómo mantener todo en secreto, de arreglar la situación antes de que mi abuela Claudia se enterara. Pero ya era demasiado tarde para eso. Lo que más me sorprendió fue encontrar mensajes de mi tío Víctor pidiéndole dinero a Lucas. Al parecer, también estaba hasta el cuello en deudas. Resultó que llevaba tiempo pidiéndole préstamos a mi abuela a escondidas, sin que nadie supiera. Ver toda esa hipocresía de golpe me revolvió el estómago. Toda mi vida, esta familia se había vendido como ejemplar, como si todo estuviera bajo control. Pero estaban enredados en mentiras y problemas que nunca mencionaban. Decidimos que era momento de enfrentarlos. Pero mi abuela, con esa sabiduría suya, quiso hacerlo bien. «No vamos a gritar como animales», dijo. «Vamos a mostrarles que ya lo sabemos todo. Con pruebas». Así que planeamos una reunión para el fin de semana en su casa. Íbamos a poner toda la verdad sobre la mesa, sin rodeos. Yo sabía que no sería fácil. Lucas siempre tenía una excusa en la punta de la lengua, y mis padres eran expertos en defenderlo pase lo que pase. La vida, mientras tanto, no se detenía. Valeria me envió un mensaje diciéndome que necesitaba tiempo, lo cual, para mí, era un adiós sin muchas vueltas. En el trabajo, mi jefe me lanzó un ultimátum: o mejoraba, o me largaba. Y en la universidad, mis notas se desplomaban. No podía enfocarme en nada. Aún así, con Elena y mi abuela apoyándome, sentía que aún quedaba algo por lo que luchar. Solo tenía que seguir, aunque cada día se sintiera como caminar descalzo sobre vidrios rotos. El fin de semana llegó antes de lo que esperaba. La casa de mi abuela, que siempre fue un refugio cálido, ahora se sentía como el escenario de una guerra pendiente. Llegué temprano, más para distraerme que para ayudar, aunque puse manos a la obra como pude. Elena ya estaba allí, con su laptop abierta y una carpeta llena de documentos que habíamos reunido, estados de cuenta, correos, mensajes, capturas, todo lo que demostraba lo que Lucas y mis padres habían hecho. Mi abuela se veía serena, como siempre, pero había una determinación en su mirada que te dejaba claro que no pensaba dejar pasar ni una. Cuando mis padres y Lucas cruzaron la puerta, el ambiente se volvió denso. Mi madre forzó una sonrisa que parecía más bien una mueca. Mi padre evitó mi mirada, y Lucas, con su clásica arrogancia, se acomodó en una silla con una cerveza en la mano, como si nada de esto fuera serio. Mi abuela fue directa. «Siéntense», ordenó, señalando la mesa del comedor. «Hoy vamos a hablar claro». Don Manuel, el abogado, estaba ahí también, sentado en una esquina con una libreta, tomando apuntes. El investigador privado no se quedó atrás. Trajo su propia carpeta, llena de papeles que, con solo verla, me hizo el corazón latir más fuerte. Mi abuela comenzó sin levantar la voz. «Patricia, Eduardo, Lucas. Sé lo que han estado haciendo con el dinero que enviaba para mi nieto». Sus palabras eran suaves, pero cortaban como una navaja. «Quiero que me expliquen, ahora mismo, por qué tomaron algo que no les pertenecía». Mi madre trató de responder, soltando esa vieja línea de que todo había sido un malentendido, que el dinero fue usado para cosas necesarias. Pero mi abuela levantó la mano, firme. «No me mientas, Patricia. Tenemos los registros. Las transferencias. Las fechas. Todo. Ese dinero era para él. Y ustedes lo sabían perfectamente». Ahí fue cuando yo saqué los papeles que Elena y yo habíamos recopilado.
No es solo el dinero de la abuela, dije, tratando de contener la rabia en mi garganta. También está el préstamo de $25.000 a mi nombre. Una deuda que ya va por 40.000. Y sé que fuiste tú, Lucas. Mi hermano se puso blanco como la pared. Intentó disimular. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz ya no tenía seguridad. Temblaba. Mi padre trató de defenderlo, insistiendo en que no había pruebas, que todo era una confusión. Pero el investigador abrió su carpeta y empezó a leer. Transferencias a la cuenta de Lucas. Correos de inversiones del futuro. Mensajes entre Lucas y mi madre planeando cómo ocultar todo. Vi cómo la cara de mi madre se venía abajo. Empezó a llorar. Solo quería ayudarlo, balbuceó, entre sollozos. Lucas estaba desesperado, y no sabíamos qué más hacer, ¿y por eso me robaron? Pregunté, con la voz hecha trizas. ¿Por eso pusieron una deuda en mi nombre? Mi padre intentó suavizarlo todo, diciendo que lo hicieron para que yo no tuviera que cargar con más responsabilidades. Pero mi abuela lo cortó sin titubear. Eduardo, no me vengas con eso. Tú elegiste a un hijo sobre el otro. Y eso no es ser padre. Entonces vino lo peor. El investigador mostró una copia de un recibo. Lucas había empeñado el anillo de compromiso que le había dado a Valeria. Lo tomé porque necesitaba el dinero, admitió Lucas, por fin sin excusas. Pensé que podría recuperarlo antes de que alguien se diera cuenta. Sentí como si me hubieran sacado el aire de un golpe. Ese anillo no era solo una joya, era lo único que aún me conectaba con Valeria. Y ahora estaba perdido por culpa de mi hermano. Me levanté, con la rabia subiéndome como fuego por el pecho, pero Elena me puso una mano en el brazo. No vale la pena, murmuró. Mi abuela, tan serena como siempre, dijo en voz baja pero firme. Esto termina hoy. Se volvió hacia mis padres. Elena, Eduardo. No los voy a seguir apoyando. El dinero que le quitaron a mi nieto será devuelto. Me encargaré de que así sea. Y luego miró a Lucas. Tú vas a responder por el fraude. Finalmente, se dirigió a don Manuel. Ya sabes qué hacer. El abogado asintió y explicó que la denuncia por suplantación de identidad ya había sido presentada. El banco estaba cooperando y habían comenzado a rastrear el dinero. También nos contó que mi abuela había decidido cambiar su testamento. Quería asegurarse de que yo estuviera protegido y que nadie pudiera volver a ponerle las manos encima a lo que ella quería dejarme. La reunión terminó en lágrimas, gritos y silencios. Mi madre sollozaba. Mi padre no dijo ni una palabra. Y Lucas, como siempre, se hizo la víctima. Esto no es justo. Solo intentaba salir adelante. Gritó. Yo ya no podía ni mirarlos. Me levanté, salí al patio y respiré hondo. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Elena vino detrás de mí. Lo hicimos bien, me dijo. Ahora todo está sobre la mesa. Pero no me sentía mejor. No me sentía ganador. Me sentía vacío. Como si la familia que creí tener se hubiera hecho pedazos frente a mis ojos. Y aunque sabía que no era mi culpa, dolía igual. Los días que siguieron fueron un torbellino. Con la ayuda de don Manuel, el banco logró devolver parte del dinero robado. No fue todo, pero eran varios miles que me permitieron respirar por primera vez en mucho tiempo. Renuncié a mi segundo trabajo en el restaurante. Ya no podía seguir con las noches eternas y los turnos agotadores. Hablé con mis profesores en la universidad y les expliqué, sin entrar en detalles, que estaba atravesando un momento personal complicado. Algunos fueron comprensivos. Me dieron más tiempo para entregar trabajos y recuperar lo que había perdido. Poco a poco, empecé a enfocarme en mis estudios. Aunque no voy a mentir, cada día era una pelea contra los recuerdos, contra la rabia, contra la tristeza. Valeria no volvió. Intenté hablar con ella una última vez, pero me dijo que no quería estar cerca de tanto drama familiar. Y yo, bueno, entendí. Aunque me doliera, no podía obligarla a cargar con esto. No es solo esto, dijo. Es que siento que no te conozco de verdad. Eso dolió más que nada, pero no podía forzarla a quedarse. El anillo empeñado fue la gota que colmó el vaso, y aunque recuperé algo de dinero para compensarlo, el daño estaba hecho. Un mes después, el investigador nos dio más noticias. Mi tío Víctor, que siempre se hacía el perfecto, estaba hasta el cuello en deudas. Había estado pidiéndole dinero a mi abuela a escondidas, prometiendo devolverlo, pero nunca lo hacía. Cuando mi abuela lo confrontó,
Él intentó culpar a Lucas, diciendo que era él quien lo había metido en problemas. Pero mi abuela no le creyó. Todos en esta familia han estado mintiendo, dijo. Se acabó. Cortó el apoyo financiero a Víctor y dejó claro que solo Elena y yo podíamos contar con ella. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Me mudé a un departamento más cerca de la casa de mi abuela, porque estar cerca de ella me daba paz. Elena se convirtió en mi mejor amiga, más que mi prima. Me ayudó a lidiar con la universidad, y gracias al dinero recuperado, pude pagar mis deudas y enfocarme en mis estudios. Terminé el semestre con notas decentes, algo que no creía posible hace unos meses. Un año después, estaba en un lugar muy diferente. Había sido aceptado en un programa de posgrado que siempre quise, algo que me hacía sentir que, por fin, mi futuro era mío. Mis padres intentaron contactarme un par de veces, invitándome a hablar y arreglar las cosas. Pero no estaba listo. Cada vez que pensaba en ellos, recordaba sus excusas, sus mentiras y la forma en que protegieron a Lucas mientras me dejaban a un lado. Lucas, por su parte, desapareció. Escuché que se mudó a otra ciudad, pero no me importaba. No quería saber de él. Mi abuela y Elena se convirtieron en mi verdadera familia. Mi abuela me seguía llamando cada semana para asegurarse de que estuviera bien, y a veces me mandaba comida casera, diciendo que los estudiantes no comen bien. Elena y yo empezábamos a planear un viaje juntos, algo pequeño, pero era la primera vez en mucho tiempo que me sentía emocionado por algo. Reflexionando, la traición de mi familia fue lo peor que me pudo pasar, pero también me liberó. Me obligó a darme cuenta de que no necesitaba su aprobación para ser alguien. Con el apoyo de mi abuela y Elena, encontré mi camino. La cena del cumpleaños de mi abuela destapó un nido de mentiras, pero también me dio la fuerza para construir una vida basada en mi esfuerzo y mi verdad. Cuando acepté el programa de posgrado, supe que, aunque el camino había sido duro, valió la pena. Por primera vez, sentía que mi vida era mía, y nadie me la iba a quitar.